Gracias, buenos días a todos. El día de hoy, siendo las 11:07 de la mañana, la suscrita fue segundo promiscuo de familia de la Dorada Caldas, Luz María Zuluaga González, en ejercicio de sus funciones de conocimiento dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se constituye en audiencia penal número 29, dentro del proceso que por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, accesorios o partes de municiones y fabricación o porte de estupefacientes, sigue la Fiscalía de Infancia y Adolescencia delegada frente a la joven Yuri Marcela Sánchez Pinzón, proceso radicado bajo el consecutivo 25-572-61-001-67-2020-80084-00. La suscrita juez autoriza que esta audiencia se graba en el sistema de audio y video con que cuenta la instancia judicial en la plataforma virtual habilitada para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura. Para que el registro de los asistentes en el sistema se les conceda el uso de la palabra para identificarse. Iniciaremos con el señor fiscal, doctor Nelson, bien pueda presentes. Su señoría, muy buenos días. Buenos días. Nelson Parra Díaz, fiscal quinto local de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Un atento saludo pues a todos los presentes en la sala. Gracias. Gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra a la señora defensora de familia. Su señoría, feliz día para usted y los presentes en esta audiencia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Irma Cecilia López Valencia, defensora de familia, su señoría. Presente la joven imputada, se le concede el uso de la palabra para identificarse. Yuri Marcela, dame su nombre completo, es tan amable. Yuri, deme su nombre completo, por favor, si me escucha. Está silenciada, no la escucho. No me da la opción. Ahora sí, ya, dígame. Mi nombre completo es Yuri Marcela Sánchez Pinzón. ¿La cédula cuál es, Yuri? Mi cédula es 100-517-9200. ¿Cuál es su dirección? Nuevo Horizonte, apartamento Torredos, apartamento 301. ¿Cuál es su teléfono? 312-234-6376. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación, Yuri? En este momento trabajo en los horarios de la mañana y estudio en la nocturna. Sí, ¿en qué está estudiando y en qué grado? Estoy en el grado 10º. ¿Qué edad tiene, Yuri, usted? 19 años. ¿Y usted con quién vive? Yo vivo con mi mamá, la pareja de ella, mis 2 hermanos y mi hija. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 4 meses. Gracias, Yuri. Se le concede el uso de la palabra al señor defensor. Respetuoso y cordial saludo, su señoría, a usted y a los demás presentes a la vista pública virtual. Representación de la defensa de la procesada Yuri Marcela Sánchez Pinzón, comparece Juan Carlos Sánchez Gómez como su abogado de confianza. Gracias, doctor. Verificada la comparecencia de todos los sujetos procesales necesarios para la realización de la audiencia de continuación del juicio oral, se declara instalada la misma y de conformidad con lo reglado por el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal y teniendo en cuenta que la sesión anterior se dio por culminado el recaudo probatorio, nos convoca hoy a escuchar los alegatos de las partes y emitir el sentido del fallo. Para el efecto, entonces, se le concede el uso de la palabra inicialmente al señor fiscal para que presente sus alegatos. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Al momento del exordio de apertura de este caso, la Fiscalía lo rotuló como el juzgamiento de una joven que bajo el conocimiento de la ilicitud ha vulnerado ese deber legal de no portar o transportar armas de fuego de defensa personal y además sustancia prohibida. Y no se requirió de mucho esfuerzo probatorio ni intelectual para que usted, señora jueza,
se percatara de esto, ya que lo actuado en esta vista pública así no lo demostró. Evidentemente, la Fiscalía se comprometió con esta audiencia a probar que la menor Yuri Marcela Sánchez Pinzón es coautora responsable del injusto de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y a fe que la Fiscalía cumplió con su palabra y con ese compromiso constitucional. Los diferentes medios probatorios, señora juez, que usted posee en su estrado, son reflejo directo de ese comprometimiento penal de parte de la acusada. Así las cosas, nuestro alegato de conclusión girará en torno a varios aspectos. Miremos, primero, sobre la materialidad de la conducta. Aquí hay que decir entonces que no fue un caso fortuito, fue cosa del azar, ni mucho menos. Unidades de la policía e integrantes de la Fuerza Aérea entonados allí en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, interceptaron a la menor Yuri en compañía de otras 4 personas, los cuales llevaban dentro de un balde plástico un arma de fuego de defensa personal, marca Prieto Veré, calibre 7.65, un proveedor y 5 cartuchos. Y además de eso, en un balde de sustancias ilícitas relacionadas con el fabricación y de estupefacientes, razón por la cual la han aprendido. Al hallarle en su poder esa pistola y marihuana, esa marihuana arrojó un peso neto de 127.1 gramos, que superó veces la dosis personal. Además de eso, un celular marca Samsung. Al inicio, la noticia criminal, en este caso, responde a un informe de policía, dio cuenta del hallazgo del arma de fuego y la sustancia alucinógena, sino la identificación de la probable responsable. Fue entonces Yuri Sánchez quien fue portando y transportando un arma de fuego de defensa personal, que al ser sometida a balística, la misma es apta para realizar disparos y además alucinógenos. Metido en comienzo a la IPH, arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso superior a la dosis personal, prueba preliminar firmada con la del laboratorio. Y yo decía, señora juez, anteriormente, que esto no fue motivo del azar, ni mucho menos. Miren, los testimonios de los agentes que cuando ellos están haciendo el viaje en su lancha por el río que atraviesa Puerto Salgar. Discúlpeme, le escucho Señoría. súper mal. Le Ay, escucho. su señoría, qué pena, le iba a hacer una intervención igual. Pensé que era el problema mío, pero entonces sí, está totalmente distorsionada la intervención del señor fiscal en el audible. Sí, doctor, qué pena, se le escucha como con interferencia, pero al principio se le escuchaba así, es como si tuviera una falla en el micrófono. Claro, doctora, un minutico entonces, permítame. Bueno, muchas gracias.
Bueno, doctora, no sé si me confirma cómo me escucha ahí. Ahora sí, perfecto, doctor. Bien, pues. Me hace una ceñita porque pues estamos en un invierno muy tremendo aquí en Manizales y siempre está complicada la comunicación. Ah, bueno, entiendo. Decíamos entonces, doctor Juan Carlos, si me escucha bien, ¿cierto? Perfectamente, doctor, muchas gracias. Decíamos entonces, para retomar, que esto no fue producto del azar ni mucho menos, sino que esos informes de la policía acantonados allí en el puerto sobre el río Magdalena, que vieron a 5 personas a la orilla de aquel río, en el sector de la vereda Rayadero. Ellos no manifestaron que hayan visto a 2 o 3 personas y luego a otras 2. Vieron 5 personas por la orilla del río, allí en ese sector de la vereda del Rayadero, jurisdicción del municipio de Puerto Salgar. Y efectivamente los agentes del orden, ¿qué hacen? Vamos y verificamos a ver estas personas quiénes son. Y cuando las van a increpar allí en ese sector, empiezan a dispararle a la fuerza pública. Entonces uno se pregunta, si estas personas, 5 en total, no estaban haciendo absolutamente nada malo, si llevaban simplemente una droga para su consumo y esas armas pues para su defensa personal, ¿por qué empiezan a dispararle a la fuerza pública? Y entonces todo queda resuelto en lo siguiente: 2 de esas 5 personas huyen con un balde y no fue posible su localización. Y cuando se verifica a estas 3 personas qué era lo que llevaban, pues llevaban la droga, a la cual se le realizó la verificación de ese PIPH con resultados positivos para marihuana, con un peso aproximado de 327 gramos, y un arma de fuego tipo Prieto Beretta 7.65 y apta para realizar disparos. Esos elementos materiales probatorios que dan fe de esos elementos incautados, pues fueron aquí presentados en esta etapa del juicio, valorados en conjunto. No hay ningún tipo de duda sobre esa arma, ni sobre la sustancia incautada tipo marihuana y con un peso de 327.1 gramos. En conjunto resulta evidente, contundente, irrefutable e insuperable para deducir entonces la materialidad de los tipos penales que hoy estamos aquí investigando y que no son otros que el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes acuñados en las normas 365 y 376, inciso segundo del Código de los Delitos, bajo la modalidad de transportar y portar, y de una vez la coautoría en cabeza de la hoy procesada. En punto de los delitos contra la seguridad por el tráfico de armas y la salud pública por la sustancia prohibida, se cuenta con las pruebas estipuladas, aquí con la unidad de defensa, y presentadas pues como medios de prueba, que fueron los informes ejecutivos y de laboratorio, la prueba PIPH y la prueba balística. Situación que además se acredita con la pluralidad de ponencias que se han escuchado en este juicio y sobre las cuales se garantizaron los principios de contradicción, publicidad, concentración, lo que significa que esta probanza es generosa en este tópico. Por manera entonces que queda debidamente acreditado que el hecho típico de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes tuvo su existencia histórica material, lo cual a criterio de este delegado no admite discusión alguna y sobra hacer cualquier otra advertencia. Ahora miremos sobre la tipicidad. Se tipificaron los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y como ya lo hemos manifestado, enlistados en las normas del artículo 365 y 376, inciso segundo
en la modalidad de transportar, portar, al quedar probado que ciertamente la menor Yuri Marcela Sánchez Pinzón portaba el día del acontecer delictivo arma de fuego de defensa personal, que según el informe de balística estaba apta para realizar disparos, y además de eso sustancia psicotrópica, que según los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, se trata de sustancia marihuana, con un peso que superó la dosis personal. ¿Recuerda, señora jueza, cómo los testigos de cargo, Anderson Larrea Giraldo, Jorge Eliezer Osorio Guzmán, llevaron a cabo la aprehensión de Yuri Marcela Sánchez y la incautación del arma de fuego de defensa personal tipo pistola, marca Prieto Beretta, calibre .765, con su proveedor y 5 cartuchos, y además la sustancia que arrojó resultado positivo para marihuana con un peso neto de 327.1 gramos. Este tópico de la tipicidad entonces se encuentra enmarcado y existe congruencia con esa formulación de acusación que hicimos. Y es que si miramos el desarrollo, señora juez, de esta investigación, y advertíamos que esto no fue una actividad al azar de la policía acantonada allí en Puerto Salgar, sino por el contrario. Mírese que un juez con funciones de control de garantías, al presentarle estos mismos elementos materiales probatorios, indicó que efectivamente existía una flagrancia. Se avaló la formulación de imputación de cargos, incluso en ese momento la imposición de la medida de internamiento para la joven. O sea que en ese sentir de este funcionario, esa tipicidad se encuentra más que comprobada a través de esos medios de prueba que hemos presentado en esta etapa. Y finalmente hablemos de la antijuridicidad. El derecho pretende regular la vida en comunidad y por ello se dirige a todas las personas en procura que observen determinados comportamientos con el fin de proteger bienes, intereses y valores que hacen parte de la sociedad y que de suyo reciben toda su expresión en la Constitución Nacional. Lo contrario, esto es, lo antijurídico, es el desconocimiento, la negación y lesión real a ese conjunto de bienes o a uno de ellos. Por manera que lo injusto es la conducta contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto no encuentra norma que permite o justifique la acción lesiva de intereses debidamente protegidos. Todo esto, señora jueza, para concluir que el comportamiento de la acusada es una conducta reprochable cuando decide vulnerar el bien jurídico de la seguridad y salud pública, pese a que tenía conocimiento de la ilicitud. No se puede aceptar de manera alguna, y menos en una sociedad como la nuestra, en un pequeño municipio como Puerto Salgar, a orillas allí del río Magdalena, y que allí se encuentra lógicamente nuestra base militar aérea que nos resguarda y nos protege, que se permita que personas menores de edad, como Yuri Marcela, porten y transporten armas de fuego, de defensa personal y además de eso alucinógenos en cantidades superiores a la dosis personal, ocasionándole grave daño a la seguridad y salud de la sociedad, pues además incentivan la inseguridad en el sector y el comercio ilegal de estas sustancias. Mírese, señora juez, en esos informes de campo que se han presentado a través de los funcionarios que realizaron esa captura en flagrancia de Yuri Marcela, que realizaron la incautación tanto del arma como de la marihuana, y fuera de eso, de un elemento que es utilizado para pesar esa droga, para dosificarla, unas hojas de cuaderno. O sea, si estas 5 personas iban a consumir esa sustancia marihuana que se les encontró en su poder, eso no es ningún tipo de delito. La Corte ya lo ha manifestado en varios pronunciamientos,
Aquí no se está condenando a las personas por el consumo, ni mucho menos, sino por el tráfico de sustancias estupefacientes. Pero no contento con ello, dos de esas personas que iban con Yuri Marcela se huyeron del sector, con un balde, quién sabe con qué otro tipo de elementos, que queda descartado aquí desde toda base jurídica. No podemos establecer en este sentido qué era lo que llevaban en esos baldes con los cuales huyeron. Pero de lo que sí está comprobado es que una de esas dos personas que iba con Yuri Marcela era conocida de Yuri Marcela, había tenido una relación anterior con él, alias el Negro, ella misma lo manifestó. Y eso contradice a los testimonios aquí, tanto de Ana María, que era la persona que fue capturada con Yuri Marcela, una persona mayor de edad, y que está siendo judicializada. Porque es que no podemos aquí olvidar que ese proceso se inició en dos fases. En infancia y adolescencia contra Yuri Marcela y un proceso allá en la Fiscalía Seccional del municipio de La Dorada, Caldas, contra dos mayores que están siendo vinculados también, proceso que se encuentra activo allí en la unidad seccional de la Fiscalía. Y entonces no concuerdan esas versiones y no tienen por qué concordar. Cuando dicen que esas dos personas que huyeron de allí del sector eran las personas propietarias tanto del arma incautada como de la sustancia que se le encontró a Yuri Marcela. No tiene sentido explicar eso, ni mucho menos explicación alguna. ¿Por qué razón? Porque los mismos agentes del orden, desde la lancha en que viajaban por el río, establecen que las 5 personas iban juntas, allí en conjunto. No 2 por un lado y las otras 3 por el otro lado, como lo hacen ver en sus testimonios los testigos de descargo, cuando dicen que más o menos a unos 7 metros. Si aquí fue descartado a través de los testimonios de los agentes captores. Vieron a 5 personas sobre la orilla del río y por eso miraron de qué personas se trataba y en ese momento fueron recibidas con disparos de arma de fuego. Esas 2 personas que huyeron en estos momentos se desconoce quiénes eran, pero Yuri Marcela nos lo indicó al momento de la valoración administrativa allí en la comisaría de familia y dijo que uno de esas 2 personas que se voló era conocido de ella, había tenido algún tipo de relación con ella. Entonces se cae de todo peso, señora juez, que 2 de los testimonios que existen aquí de la defensa indiquen que no sabían quiénes eran esas 2 personas, que iban alejadas de ellos, unos 7 metros más adelante, sabiendo que aquí Yuri Marcela lo ha comprobado en su testimonio, allí administrativo ante la comisaría de familia, que dice que esa persona, alias el Negro, es un conocido de ella. ¿Por qué razón los agentes del orden iban a mentir en ese aspecto? Iban a decir, no, es que 2 personas iban adelante y las 3 personas que capturamos iban atrás, iban separados. De ninguna manera, aquí los agentes del orden son explícitos en indicar que las 5 personas iban por la orilla del río. Se lesionó entonces y de manera flagrante el bien jurídico protegido de la seguridad y de la salud pública. Y esta afectación, de acuerdo con la elaboración de medios probatorios obtenidos en esta vista pública, no encuentra norma permisiva que haya autorizado a la adolescente acusada a actuar de la forma antijurídica que lo hizo el día 12 de marzo del año 2020. ¿Qué decir sobre la culpabilidad? A Yuri Marcela Sánchez le era jurídico, humano y socialmente exigible actuar conforme a derecho. Sin embargo, el día de los acontecimientos resolvió mutuo propio apartarse de esos parámetros y adecuarse a la acción injusta. Es que la acusada, al momento de acometer contra la seguridad y salud pública, estaba en plenas condiciones de comprender la ilicitud y de determinarse según la misma. Además, su actividad delictiva la realizó con plena conciencia de antijuridicidad. No hay ningún tipo de elemento material probatorio de la Fiscalía o de parte de la defensa que indique todo lo contrario, que Yuri Marcela está obligada de estar allí, que Yuri Marcela tiene algún problema físico, mental. De eso no hay ningún tipo de prueba, señor.
una persona consciente. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, señora juez? Sí, sí lo escucho. Ya fue que me sacaron un momento pues de la pantalla. Y él me sacó, pero sí, sí lo escucho. ¿Quién falta? Falta el doctor Juan. Falta la defensora. Esperemos un momento. Allá. Ya se conectó la doctora Irma. Aparecemos 5 conectados. Esperemos un momentico, doctor. Qué pena con usted. Doctora Irma, ¿me escucha? Doctora Irma. Doctora Irma, ¿me escucha? Sí, esa señoría, es que ha tenido problema con la conexión. Yo creo que se me cayó el internet. Sí, señora. Bueno, doctor Nelson, bien pueda siga. Claro que sí, señora juez. Este caso entonces resulta sencillo y claro, y no lo digo irónicamente, porque se cuenta con la prueba de cargo que asegura que la menor acusada estuvo en el lugar de los hechos y además de eso portando arma de fuego de defensa personal y transportando y portando alucinógenos. Los policiales narraron lo acontecido y es que aquí no existe, señora juez, y se pregunta este funcionario, no tiene por qué existir, que los agentes del orden den una indicación diferente a lo que vieron. 5 personas allí reunidas y portando este tipo de elementos. Es que aquí no se ha demostrado que los agentes del orden que hicieron esa aprehensión contra la menor tengan algún tipo de animadversión, que tengan problemas con ellos, absolutamente nada. Simplemente narran de una manera esporádica, clara y concreta lo que ellos percibieron en el momento de los hechos. Y tanto es así que esa percepción de los agentes del orden que realizaron esa captura en flagrancia pues dio para que un juez con funciones de control de garantías avalara esos cargos que se le hicieran anticipadamente. Lógicamente aquí los estamos corroborando en esta audiencia de juicio. Eso no se queda allí, simplemente en una actuación con funciones de control de garantías. Eso viene aquí, donde se desarrolla todo el proceso que hemos tenido dentro de esta etapa del juicio. En este caso será necesario hacer uso de las reglas de la experiencia y de la sana crítica para observar esos elementos materiales probatorios, más que todos los testimoniales. En especial,
lo establecido en el artículo 404 del Estatuto Procesal Penal y que dice, abro comillas, para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio, el contrainterrogatorio y la forma de sus respuestas y su personalidad, cierro comillas. Precisamente, señora jueza, una de las máximas de la experiencia no permite descartar per se un testimonio por el prurito de alertar la existencia del cumplimiento de una función policial. Este es el resumen de lo que acabo de explicar. Es que los integrantes de la policía son coherentes y concordantes en un todo. Refieren que fue Yuri Marcela Sánchez Pinzón acompañada de 2 personas más mayores de edad a quienes le hallaron el arma de fuego y la marihuana. Sin vacilar la han señalado como una de las responsables de esta conducta. Es decir, una vez confrontada y comparada la prueba de la Fiscalía con lo relacionado con la prueba de descargos y relacionado con los otros medios de convicción adosados al proceso, se puede colegir que la prueba de la Fiscalía está conforme a la verdad histórica y material. La prueba de descargos. Cuando se le pregunta en el testimonio a la señorita Ana María, que acompañaba en ese caso a Yuri Marcela, indicó lo que están diciendo efectivamente, lo que armó el investigador de la defensa, con todo respeto lo digo, que manifestaran que esas 2 personas no iban con ellos, que se estableciera que realmente esos elementos que se incautaron no eran de ellos, que habían sido abandonados allí y que no conocían, porque esas 2 personas iban a unos 7 metros aproximadamente de ellos, de donde estaban ellos. Pero hemos demostrado hasta la saciedad con estos elementos materiales probatorios, señora juez, que usted conoció, que todo ello se cae de su peso. Yuri Marcela sí conocía, y aquí lo manifestó, a uno de ellos, a alias el Negro, una persona con la cual había tenido algún tipo de relación anteriormente. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Los conocían o no los conocían? ¿Iban con ellos o no iban con ellos? Es que portar ese tipo de armas con un permiso respectivo no es delito. Y ese tipo de sustancia alucinógena tampoco es delito portarla. ¿Por qué razón? Porque en este país lo que se está condenando es el tráfico, no el transporte o el porte de esas sustancias alucinógenas. Todo lo anterior, señora jueza, nos permite solicitar con todo fundamento probatorio se sirva anunciar sentido del fallo sancionatorio en contra de Yuri Marcela Sánchez Pinzón por los delitos acusados. Esto es fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Porque para un fallo de sanción se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal de la procesada para enervar la presunción de inocencia de la menor Yuri Marcela. Eso es todo lo que tiene este funcionario para presentar como alegato final. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se le concede usted la palabra a la defensa, doctor Bienpuero. Muchas gracias, su señoría. Debo comenzar por aplaudir con todo respeto y elogio la brillante capacidad y elocuencia que ha caracterizado siempre al profesional del derecho que representa los intereses de la Fiscalía, el doctor Nelson Parra. Desde La Dorada lo conocemos y con toda sinceridad, aprecio y respeto, se le admira por su
capacidad elocuente de intervención. Pero en este caso, y como debe ser en cualquier escenario que se debe tomar una decisión sobre responsabilidad penal, producto de un debate probatorio, con aplicación de un debido proceso y del sistema penal acusatorio, no es la voz del litigante, es la voz de la prueba, su señoría, y la práctica de la prueba ceñida a las reglas, a las prerrogativas que nuestro adjetivo penal impone, y desde luego la Constitución. Entonces la defensa coincide parcialmente en que este caso no es difícil. Tal vez por ahí el señor fiscal advierte que le parece sencillo. Digamos que para esta defensa todos los procesos son difíciles. No podemos hablar de sencillez cuando se trata de resolver sobre responsabilidad penal. Lo que pasa es que hay casos que son menos difíciles que otros. Y en este caso coincido en que es un caso menos difícil, pero con una lectura totalmente contraria a la que postula el señor fiscal en su alegato de clausura. La Fiscalía, su señoría, en alegato de apertura, postuló 3 aspectos: fáctico, jurídico y probatorio. Categóricamente así lo postuló. Y sobre lo fáctico repitió los términos que aparecen transcritos en el escrito de acusación. Día 12 de marzo de 2020, mi prohijada fue sorprendida y capturada en situación de flagrancia, junto con otras personas, llevando consigo sustancias estupefacientes y armas de fuego de defensa personal. Que dicha aprehensión fue realizada por personal de la Fuerza Aérea. Pasa al aspecto jurídico a señalar que estas conductas desembocan en lo previsto por los artículos 365 y 376 del Código Penal, como un concurso heterogéneo. Y lo probatorio es lo que prometió demostrar en juicio. Antes de eso, con esta defensa, se llevó a cabo una estipulación probatoria, numerales 8, 11 y 12 del escrito de acusación, estipulaciones que en un principio podrían inadmitirse si no es porque la defensa desde un principio no tenía interés de desestimar sus efectos probatorios, su alcance probatorio. En ningún momento se ha negado que lo que se incautó, o no le interesa negar a esta defensa que lo que se incautó fue una sustancia que coincidió con marihuana, y tampoco le interesó a esta defensa desestimar que lo que se incautó fue un arma de fuego que resultó apta para disparar, y menos desestimar la edad de la menor de edad que represento con ese registro de nacimiento que se estipuló. Y los 2 primeros elementos podrían ser significativos de responsabilidad penal y en principio no tendrían vocación de admisión probatoria, pero como la tesis y la teoría de la defensa enruta unas circunstancias muy distintas sobre la participación que se le endilga por parte de la Fiscalía a mí representada, pues no encontró problema en hacer esas estipulaciones, y el juzgado así lo convalidó y lo aceptó. Entonces, su señoría, para el debate probatorio que se practica en un juicio oral, siempre es menester, sin excepción, ubicarnos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, y es el gran interrogante y problema jurídico que surge de todo debate probatorio en el ámbito penal. ¿Qué dice el artículo 381, su señoría? Permítame un segundito que se me salió aquí. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las
pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Cuando dice que no se puede fundamentar en pruebas de referencia, es que mínimo debe existir una prueba directa de conocimiento de causa de los hechos que se investigaron a dirección de la Fiscalía. Entonces, estas son las exigencias del artículo 381 para poder producir una sentencia condenatoria. Y eso debemos mirarlo confrontado a unas garantías fundamentales que se le deben a todo procesado sujeto activo de la acción penal. En este caso, la señorita Yuri Marcela Sánchez Pinzón. Señoría, la presunción de inocencia. Presupuesto, principio rector del Código de Procedimiento Penal, garantía de un debido proceso. Y desde luego el indubio pro reo, la duda. Cuando surgen esas dudas infranqueables, deben resolverse a favor de ¿quién? Del acusado. Eso lo sabemos todos los profesionales del derecho desde que nos forman en la universidad, en la Facultad de Derecho. Entonces, toma como referente, un pequeño aparte, esta defensa, la sentencia SP 1405-2022, radicación 61-161, de la Honorable Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, del 27 de abril de 2002, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, comillas, como lo ha señalado la Sala, la existencia de duda razonable puede predicarse cuando en el debate probatorio se verifica la existencia de una hipótesis plausible que resulta contraria a la responsabilidad del procesado, la atenúa o incide de alguna otra forma que resulte relevante. Cuando ello es así, su señoría, debe aplicarse ese principio de presunción, ese principio de indubio pro reo, parado por la presunción de inocencia, y debe resolverse absolviendo al procesado. Pues bien, señoría, comencemos con la prueba de cargo. Fueron 2 testigos, únicamente lo que la Fiscalía nos trajo a juicio. 2 testigos de tremendo operativo con participación de la Fuerza Aérea, que serían los llamados al juicio, porque eran los testigos directos. La Fiscalía nos trajo pruebas de referencia. Comprendo que el nuevo titular de la delegada fiscal no fue quien dirigió esa investigación y el recaudo probatorio, desde que se hizo una imputación de cargos hasta que se presentó formalmente el escrito de acusación, y comprendo los esfuerzos que se hacen enarbolando una tesis acusatoria, pero más allá de eso debemos ubicarnos en una realidad no solamente verdadera, sino la realidad procesal con lo que contamos, con las pruebas que se practican únicamente en el juicio. Entonces, tremendo operativo, señoría, y trae 2 testigos de cargo la agencia fiscal. Anderson Larrea Giraldo y el investigador de UBIC del área de delitos de infancia y adolescencia, Jorge Eliezer Osorio Guzmán. Anderson Larrea Giraldo, patrullero, simplemente formalizó la captura. Eso fue lo que hizo, una captura que ya se había realizado cuando él llegó al lugar de los hechos, y así lo advierte en su declaración. Dice, en sede de interrogatorio directo, su conocimiento sobre los hechos comenzó cuando estaba realizando labores de patrullaje en el área urbana de Puerto Sacar, y recibieron una llamada de la base aérea Germano Lano, solicitando apoyo en la vereda El Rayadero, disponiéndose a dirigirse a dicho lugar en canoa junto con personal de la base aérea. Dice que al llegar notó la presencia en ese lugar de la Fuerza Aérea
quienes estaban en el lugar con 2 femeninas y un masculino, puesto que escuchó el personal que había aprendido estas 3 personas que se habían bajado de una canoa con otras 2 personas más y que estaban portando unos elementos, concretamente 2 baldes, uno que queda en el lugar y otro que se lo llevaron esas personas. Y que esas otras 2 personas se evadieron. Que en el balde que quedó se halló sustancia estupefaciente, que fue la marihuana, que ya está claro que, y está demostrado en el juicio que era una sustancia que coincidió positivo para marihuana, y un arma de fuego, que fue la pistola Pietro Beretta. Un teléfono celular además. La Fiscalía esforzó su interrogatorio en esa oportunidad con un testigo que a criterio respetuoso para esta defensa estaba notoriamente ya preparado, porque procuró hablar del tema del vestuario que tenían mi representada y las 2 personas que estaban con ella, el señor Gustavo Alarcón y la señora Ana María Ramírez Cardona. Y procuró una opinión del declarante sobre cómo estaban vestidos los capturados. Debemos aquí precisar, su señoría, que aquí esta declaración viene escapándose del fundamento fáctico que se relacionó en el escrito de acusación. Y lo que se procuraba por la Fiscalía en ese interrogatorio era como llevar al despacho al terreno de la suposición sobre el hecho de que por no tener atuendos propios para una actividad de baño o de pesca, pues que no era creíble que estuviesen ahí con esos fines. Sin embargo, en el escrito de acusación al respecto nada de eso se dijo, ni tampoco se dijo en el escrito de acusación que estas 3 personas, en especial mi representada, haya sido sorprendida bajándose de una canoa con esos baldes. Eso no se dijo en la acusación, y menos en el juicio, y en el juicio no se podía decir porque a nadie le consta eso. El contrainterrogatorio centró el tema sobre los atuendos, y finalmente el agente de policía que formalizó la captura, y de eso sí le consta, reconoció que la mujer adulta, Ana María Ramírez Cárdenas, estaba en sandalias y con sombrero, que el señor Gustavo Alarcón tenía una pantaloneta y unas chanclas, y de la menor no recordaba qué atuendos tenía. Entonces terminó por reconocer que no podía determinar si ese vestuario era para pescar o no. También nos dijo que los capturados no hicieron ninguna manifestación, contrario a lo que el señor fiscal por ahí dice sobre mi representada menor Yuri Marcela Sánchez Pinzón, pero de que sobre ello voy a hacer alusión con mayor detalle más adelante. Con ese testimonio, que era, digamos, lo más cercano a un testigo directo, pero que no lo es porque no estaba en el momento en que se hizo la aprehensión, procuró e insistió la Fiscalía en el redirecto sobre la opinión del vestuario, pero fue una insistencia infructuosa. Jorge Eliezer Osorio Guzmán, sí que menos nos puede aportar para este juicio algo sobre responsabilidad penal, porque él habló sobre lo que le comentó la Policía de Vigilancia, ni siquiera el personal de la Fuerza Aérea, que eran los protagonistas en este caso, desestimados por la Fiscalía, renunció la Fiscalía a su recaudo, y ojo, señoría, que es que la parte que renuncia a la prueba, renuncia a probar, y aquí, quiera o no el señor fiscal reconocer esta circunstancia, la Fiscalía renunció a probar, porque renunció a colmar, a satisfacer la exigencia del artículo 381, tomado como referente y preámbulo y punto de partida de estos alegatos y de cualquier otro escenario de juicio en el ámbito penal. Superar las dudas y no solicitar una condena únicamente con pruebas de referencia. Entonces la Fiscalía insiste en los informes de policía que fueron incorporados al juicio, pero fueron finalmente informes que
tienen un alcance probatorio como de herramienta para refrescar memoria, porque el informe por sí solo no es prueba en sí, eso ya está suficientemente decantado, y lo sabemos quienes intervenimos en los procesos penales. Reconoció entonces el señor Jorge Eliezer Osorio Guzmán, el subintendente de la UBI, que su participación incluso fue al otro día de la ocurrencia de los hechos, es decir, el 13 de marzo. Nada nos podía decir del 12 de marzo cuando fue la captura, y terminó de reconocer que con lo que estaba hablando en el juicio fue lo que le comentó y la información que recibió de la Policía de Vigilancia, que al juicio declaró solamente uno de ellos, el señor Anderson Larrea Giraldo. Hasta ahí llegó la prueba de la Fiscalía. Entonces hoy, su señoría, pues el señor fiscal, de quien, insisto, admiro su capacidad de elocuencia y su esfuerzo de argumentación, procura convencerla a usted, señora juez, de que debe proferir un sentido de fallo condenatorio con tan pobre y precaria actividad probatoria, y también procurando desestimar la prueba de descargo de la defensa, que estoy seguro que de su imparcialidad no es difícil poner una balanza los elementos de prueba que llevó la Fiscalía frente a los que llevó la defensa, que se volvieron prueba en juicio, y usted encontrará en cuál de los dos lados se encuentra mayor peso. Y por lo menos en los que le llevó la defensa, señoría, se cumple con esos presupuestos que la Corte ya ha decantado cuando se debe aplicar el indubio pro reo, es decir, presentar una tesis plausible de lo que pasó, estructurada, equivalente o del mismo nivel a la que presenta la Fiscalía. Y si esa tesis está edificada, no hay otra alternativa distinta a la de aplicar la duda razonable, el indubio pro reo, para significar que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia. Por ahí el señor fiscal, en su alegato de clausura, al comienzo de su intervención, habló de que estaban transportando estupefacientes, pero tal vez pasó por alto que su homólogo pretérito titular de Fiscalía cambió el transporte por el llevar consigo tanto de estupefacientes como arma de fuego. En este juicio, su señoría, centrémonos. ¿Quién vio las 5 personas a la orilla del río con los baldes, llevando consigo esos baldes? Nadie. Reconoce la Fiscalía que la aprehensión la hizo la Fuerza Aérea, el personal de la Fuerza Aérea. Entonces, me causa desconcierto cómo es posible que no hayan traído a declarar al personal de la Fuerza Aérea que participó en ese operativo de captura. Era lo mínimo. Y me desconcierta aún más porque no había ningún impedimento para traer a un testigo de cargo directo, presencial de los hechos, para que nos contara qué era lo que había pasado, si era verdad o no que habían 5 personas juntas cuando fueron sorprendidas en una situación de aparente flagrancia. Ah, dice el señor fiscal, es que en los informes dice que lo recibieron dando bala. ¿Quién lo dijo en juicio? Aquí no podemos hablar de oídas ni de referencias. Aquí aquí el análisis debe centrarse en lo que se probó en el juicio. ¿A dónde apareció en el juicio una declaración? Ah, que pudo haber ocurrido. Es posible porque hubo 2 personas que huyeron. Pero de allí a que eso esté debidamente demostrado para que usted haga su análisis probatorio, lejos. ¿Quién da esa información de los disparos a la fuerza pública? Que el señor fiscal dice que es que la tesis de la defensa es atribuir que las 2 personas que huyen son los propietarios de la droga y que eso es inaceptable. Tampoco. Jamás la defensa
ha hecho tamañas aseveraciones. Aquí la defensa lo que ha procurado es demostrar que mi representada no tiene nada que ver con esos baldes, no tiene nada que ver con los contenidos de ese balde que se halló droga y un arma de fuego y un celular que por demás nada dijo la fiscalía que hizo con esa evidencia, si extrajo información, si verificó qué o celular era, qué número de email tenía, si hizo una búsqueda selectiva, todo lo que tenía en su infraestructura logística, administrativa, de recursos humanos, para poder adelantar una investigación responsable, poder aquí hablar de responsabilidad penal, nada de eso. Entonces dice la fiscalía que mi representado andaba con 2 personas que también están judicializadas. Pues claro que están judicializadas. Pues están judicializadas porque fueron capturadas por ese personal de la Fuerza Aérea. Personal de la Fuerza Aérea que brilla por su ausencia en ambos casos, tanto en este como en el otro. Muy seguramente lo que cree esta defensa es que aquí no podrá proferirse una sentencia condenatoria y en esa misma línea de norte va a terminar el proceso de los 2 adultos. Porque aquí sí debemos aplicar reglas de sana crítica y máximas de experiencia. La Fiscalía hizo alusión a ello, por ahí cuando habló de la antijuricidad. Y hizo alusión a ello para estimar que si estaban allí es porque son responsables. Eso lo hace más cercano a una responsabilidad objetiva que ya está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Las reglas de sana crítica y máximas de experiencia deben centrarse en la regla de la identidad, en la regla de la no contradicción y en la regla de la razón suficiente, si vamos a hablar de sana crítica y experiencia. Entonces, por ejemplo, su señoría, si usted se acercara a presumir, a inferir que la señorita Yuri Marcela Sánchez Pinzón puede ser responsable de la conducta, pues podríamos pensar, venga, es que las 2 personas con las que estaba eran adultas, y no adultas de 18, 20, 22 años, adultas, ambos mayores de 30 años. Si fueran personas peligrosas, dedicadas al tráfico de estupefacientes, uno dice, hombre, sí, tienen anotaciones penales, tienen antecedentes, tienen prontuarios delictivos. ¿Qué hacía una joven con estas personas, con esos perfiles? No, de hecho, en sede de garantías, aunque no comparto mucho la tesis que se traiga a colación lo acontecido en sede de garantías, pero el señor fiscal lo hizo, y pues debemos equiparar su intervención a la posición que se hace. Pues en sede de garantías, si bien a la menor se le impuso medida de aseguramiento medida de aseguramiento como en un centro de internado, a los 2 adultos no se les impuso medida de aseguramiento, ellos están libres desde un comienzo, por la precaria probanza que la fiscalía ha tenido desde un comienzo. O sea, dejan volar 2 sujetos y había un hallazgo, y como habían 3 personas junto a ese hallazgo, tenían que sí o sí mostrar un resultado de ese hallazgo. Y quebraron la varilla por el lado más débil, judicializando a las 3 personas que no huyeron. Señoría, no huyeron porque nada tenían que ver, porque no hay en el informe una anotación, no hay ningún testimonio que nos diga que intentaron huir tan siquiera. Y eso no se debe achacar ni se debe interpretar en restricción al balance probatorio que se hace en contexto y en conjunto de todas estas pruebas respecto a mi representada. El que nada debe, nada teme. No intentaron huir porque no tenían nada que ver con eso, y la captura no fue en la canoa, fue cerca al río, y es que el rayadero, la vereda del rayadero, como lo demostró el investigador de esta defensa, pues queda sobre el borde del río, y porque por ahí pasa mucho transeúnte, pescadores, personas que la mayoría se dedican a la pesca y las que no se dedican a la agricultura. Esa es la sana crítica, esas son las máximas de experiencia, esa es la razón suficiente, la verdadera identidad probatoria que en este juicio se revela.
Su señoría, testigos de la defensa, la fiscalía se queda corta en la apreciación que hizo de los. Pero además de quedarse corta en la apreciación que hizo de los mismos, tenemos lo que se dice por parte del ente acusador con relación del investigador José David de la Paz Álvarez, hoja de vida impecable, debidamente acreditado como un investigador. Y entonces, a criterio muy respetuoso, se hace una afirmación algo aventurada, inclusive con tinte injurioso, de que armó una tesis defensiva con los testigos para que dijeran que ellos no tenían nada que ver con la droga que se encontró y con el arma de fuego que se encontró. Pero eso es una conjetura que se queda en el limbo de lo no probado. Aquí se habla de lo que se prueba. Y aquí vino al juicio Flor María Agudelo Reina, Alirio Mejía Rincón y Ana María Cárdenas. Ninguno de los tres fue impugnado de credibilidad. Si la Fiscalía hoy en alegatos pretende desestimar los contenidos de esos testigos, debió cerciorarse que hayan sido debidamente impugnados, con las entrevistas que se le trasladaron oportunamente desde sede preparatoria, entrevistas que habían rendido más cerca a la ocurrencia de los hechos que al momento en que se llevó a cabo el juicio. Tuvimos una pandemia que hizo dilatar este proceso ostensiblemente, pero las entrevistas existían. Entonces, Sor María Agudelo Reina, esposa de Alirio Mejía Rincón, nos cuenta qué fue lo que pasó. Allá llegó su sobrina. Entonces, la señora Ana María Cárdenas se explica por qué razón llegó allá, al rancho donde ella vivía. Habían dejado sus bolsos, únicamente se habían llevado los instrumentos para la pesca. Alirio Mejía Rincón, pescador del Rayadero, conoce a Gustavo Alarcón, que fue el otro detenido como pescador, que no fue posible traerlo al juicio por la defensa porque son de esas personas que se dedican a la pesca y es muy difícil de ubicar. Permanecen en el predio rural, son casi que ermitaños. Pero debe creerse esa tesis porque es que el señor Gustavo Alarcón no tiene ninguna anotación. Tanto que, y estoy seguro que si la hubiera tenido, pues obvio que la fiscalía la hubiera traído al juicio para mostrar con quién estaba la menor de edad al momento en que fue aprendida. Y menos Ana María Cárdenas, con quien ella ya tenía una amistad con Gustavo Alarcón y explicó por qué razón estaban ahí. Las prendas que tenían no desmienten que hayan tenido fines de ir a pescar, ya lo habían hecho antes. Quedó paralizada, traumatizada la señora Flor María Agudelo Reina cuando llegó el ejército a su casa, y llegó allá porque sabía que de allá venían, el ejército sabía que de allá venían, la Fuerza Aérea. Le apuntaron con armas de fuego, esa señora quedó traumatizada y por eso nunca olvida ese evento. Menos el señor Alirio Mejía Rincón, que también contó dónde estaba ubicada su lancha, cuando él miró ya estaban capturados el señor Gustavo Alarcón, la señora Ana María Ramírez Cardona y la joven menor de edad de mi representación, Yuri Marcela Sánchez Pinzón. Pero ni qué decir de José David de la Paz Álvarez, su señoría. ¿Cómo desestimar una prueba que ofrece riqueza descriptiva del lugar de los hechos, fotografías, registro fílmico, ubicación, distancias? Todo lo que significa una corroboración periférica que respalda la tesis de la defensa y que no fue desestimada por la Fiscalía porque no se impugnó la credibilidad cuando debió haberlo hecho en el juicio. Conocían el informe, conocía las entrevistas, conocía las fotografías, conocía el video. Nada de eso fue impugnado. Entonces no puede a última hora venir la agencia fiscal en sede de alegato de clausura a procurar desestimar tan significativas pruebas ya practicadas en juicio a petición de la defensa. Finalmente, señoría, para cerrar esta intervención, que no es mi intención aburrirla en su escucha, pero hay algo fuera de todo contexto que planteó la
Fiscalía en sus alegatos. ¿Cómo viene a usar una declaración que usted no conoció en el juicio de la señorita Yuri Marcela Sánchez Pinzón? Por Dios, ¿de dónde se saca que ella dijo que conocía a un tal negro? Escuché minuto a minuto este juicio, su señoría. Fueron 2 testigos únicos que trajo la Fiscalía. Es que ni siquiera trajo a alguien del bienestar familiar, un psicólogo que haya recibido tamaña declaración que hoy el señor fiscal aduce en juicio. Si lo encontró, no estoy diciendo que el señor fiscal sea mentiroso, pero técnicamente es inaceptable que hoy se pretenda darle un valor probatorio a algo que no existió en el juicio. Eso es algo más atinado a lo que se practicaba en un sistema inquisitivo que ya está proscrito. La permanencia de la prueba ya está proscrita. Eso es una tesis primigenia que no tiene ninguna cabida en un sistema penal acusatorio. Por favor, señoría, en ese punto sí ruego haya un estricto pronunciamiento como inadmisible tamaña postulación de parte de la Fiscalía. Entonces, su señoría, de esa manera, esta defensa concluye que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste como garantía a mi representada. La audiencia de garantías es un evento muy distinto, en donde hay unas inferencias, al de ahora, donde se exige certeza para condenar, ¿cierto? El hecho de que ella haya estado en un centro de internamiento no significa que ella sea responsable de esta conducta, como el señor fiscal por ahí también procuró y esforzó su tesis. Esto es un escenario muy distinto, donde ya hubo garantía de contradicción, donde la defensa pudo traer sus pruebas. La captura en flagrancia no es determinante de responsabilidad penal cuando en juicio se debe establecer cómo fue la misma. Y con todo ello, su señoría, de manera no difícil, para no decir que sencilla como lo postula el señor fiscal para esta defensa, no difícil, va a ser para usted, su señoría, y sin temor a equivoco, así lo digo, concluya que debe absolver a mi representada de todos los cargos. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Bueno, de conformidad con lo establecido en el artículo 443, la Fiscalía puede presentar algún tipo de debate frente a los argumentos presentados por la defensa. ¿Usted va a hacer uso de este derecho, doctor Nelson? No, su señoría, no lo vamos a presentar. En ese orden tampoco habrá lugar a réplicas por parte de la defensa. En tal sentido, procederá entonces el despacho a emitir el sentido del fallo conforme con lo expuesto, no solamente en toda la etapa de juicio, sino en los alegatos. Sea lo primero indicarse de conformidad con lo establecido por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal. Este sentido del fallo debe ser específicamente respecto de la aquí enjuiciada, en este caso Yuri Marcela Sánchez, que inicia el juicio como una adolescente, ahora es una joven mayor de edad, y se enmarca dentro de los criterios establecidos claramente por los artículos 448 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la congruencia del fallo con la acusación y con el debate probatorio que se ha aquí esgrimido, también en concordancia con lo establecido por el ya citado por la defensa artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, en el que se exige que para condenar haya una duda, no haya una duda razonable frente a la responsabilidad penal del acusado. También eso tiene que ver con la presunción de inocencia, que como principio rector del derecho, no solamente penal, sino del derecho en términos generales, es una presunción que debe desvirtuarse a través del ente acusador, en este caso la Fiscalía. He hecho una valoración completa de todo el juicio, que no fue corto por las vicisitudes propias, no solamente de la pandemia que hicieron que se alargara en el tiempo, sino también a la espera de la comparecencia de estos testigos y estas personas que se citaron tanto
sobre todo por la Fiscalía, tuvimos unas dificultades marcadas frente a la comparecencia de los testigos de la Fiscalía que nos llevaron incluso a una compulsa de copias disciplinarias y penales sin que hubiéramos logrado esa comparecencia solicitada. Y valorada toda una actuación tan prolongada en la que se dieron muchas circunstancias, tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que la finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es otra que resocializar, reeducar, reinsertar, o sea, permitirle al adolescente que de una u otra manera está vinculado al sistema tenga un cambio de vida frente a ciertas conductas. Esa fue la razón por la que en su momento, asumo yo, fue el criterio del juez de control de garantías al determinar que para Yuri Marcela había lugar a una medida preventiva, la cual cesó en el transcurso del trámite por un vencimiento de términos, pues se habían completado más de 4 meses sin que estando ya en el internamiento preventivo, debiendo pues acceder a la libertad de conformidad con las reglas para ello previstas. Entonces, en este orden y en estas finalidades que tiene el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues no se olvida que hay criterios generales del derecho penal frente a esa presunción de inocencia y frente a la categorización y análisis de la prueba. Todo el análisis completo y riguroso se hará en el fallo, en la sentencia que se emitirá con posterioridad a esta diligencia, pero analizando estas circunstancias se encuentra el despacho que la duda razonable, que no se logra dar certeza a la indagación de hechos por parte de la Fiscalía a Yuri Marcela. Es decir, la duda razonable persiste pese a haber agotado todo el debate probatorio. Es decir, no se logra desvirtuar esa presunción de inocencia a criterio de esta juez con el debate probatorio planteado frente a aspectos tan relevantes como la escasa prueba presentada por la Fiscalía, en la cual concuerda esta juzgadora. Se trata de una prueba de referencia porque realmente quienes, según el escrito de acusación y el planteamiento de la teoría del caso inicial, quienes conocen los hechos de primera mano no son quienes son escuchados como testigos de la Fiscalía, sino que son personal de las fuerzas de la base aérea, que no fueron citados de ninguna manera a este estrado, ni fueron presentados de ninguna manera sus apreciaciones frente a los hechos por ellos mismos vividos, según la narración. Entonces, a partir de esta prueba tal vez insuficiente, si se puede plantear de esa manera, el despacho encuentra que no se ha desvirtuado en la manera debida y con la exigencia del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal esa presunción de inocencia que ampara Yuri Marcela, más teniendo en cuenta que este juicio se trata sobre una Yuri Marcela que cometió los hechos que se le endilgan siendo menor de edad, lo que la hace un sujeto de especial protección constitucional y que es absolutamente relevante para el sistema establecer claramente cuáles son sus derechos y determinar hasta qué medida y hasta qué punto esa presunción de inocencia fue desvirtuada por el ente fiscal. Así entonces, bajo esta corta explicación que, como se dice, se ahondará en la parte de la sentencia, el sentido del fallo del juzgado respecto del delito que se le indica a Yuri Marcela, como también bien lo afirma la unidad de defensa, por el delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación o porte de estupefacientes con el verbo rector de transportar, según quedó planteado en la audiencia de acusación que se celebrara ante este despacho. Espérenme un momentico, les digo la fecha.
en el 26 de mayo del año 2020, entonces el sentido del fallo será absolutorio. Así entonces, y teniendo en cuenta tal circunstancia, y lo planteado a lo largo de este trámite, considera el despacho que se satisfacen las finalidades de esta convocatoria y se dará paso entonces a la emisión del fallo dentro de los términos legalmente previstos para ello. Finalmente se le concede usted la palabra a los presentes por si tienen alguna manifestación que hacer. Doctor Nelson. No, sin ninguna manifestación, señora juez. Gracias, doctora Irma. Ay, no la veo. Defensa en igual sentido, su señoría, sin manifestación. Gracias, doctor. Pero no sé si la defensora me escuchó. No la veo conectada. ¿Será que está desconectada hace rato y no me escuchó el sentido del fallo? No, ya cuando yo estaba interviniendo no estaba conectada, señoría. Bueno, no sé hasta qué punto eso acarrea una nulidad porque su comparecencia es obligatoria en todas las diligencias de infancia y adolescencia. La verdad no me percaté de que no estuviera conectada. Bueno, me manifiesta, pues doctora Michelle, dígalo por aquí, por favor, para que quede en la grabación. Sí, doctora, bueno, acabé de comunicarme con la doctora Irma y ella me comenta que ella sí escuchó el sentido del fallo y que está de acuerdo, pero que de todas maneras ya se iba a conectar. Bueno, así las cosas, considera el despacho, como ya se indicó que se cumplieron las finalidades de la convocatoria, se emitirá la sentencia de acuerdo con el sentido del fallo aquí anunciado. No se hará ningún pronunciamiento frente a la libertad de Yuri Marcelo Sánchez porque sabemos que no está sometida a ningún tipo de medida privativa de la libertad. Además, encontrándose ahora, tiene ahora pues la calidad de adulto, lo cual pues de alguna manera puede permitir que la audiencia continúe. Bueno, Su señoría, pido las excusas requeridas, pero es que el sistema se encuentra fallándome, pero ya estoy nuevamente, alcancé a escuchar una parte de su sentido del fallo. Bueno, le recapitulo, el sentido del fallo fue absolutorio por considerar el despacho que no se da, no se desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste a Yuri Marcela, no solamente como ciudadana, sino juzgada como adolescente, pues fue en ese tiempo en el que se le indica la responsabilidad penal que aquí se debate. Se le concede el uso de la palabra por si tiene algo que manifestar. La sentencia se emitirá dentro de los términos legalmente establecidos para ellos de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, específicamente los artículos 446 y siguientes. De estas decisiones, pues, se le da traslado a las partes, entonces quiero saber si tiene algo que manifestar, doctora. Su señoría, la decisión tomada por su despacho es una decisión que está ajustada a los criterios legales y constitucionales. Se tiene en cuenta que se evacuaron todas las pruebas de parte de su juzgado, se evacuó todo lo solicitado por las partes del proceso
fue un fallo que no es atentatorio contra los derechos constitucionales del adolescente. Por consiguiente, la defensora de familia como garante de derechos no tiene ningún reparo ni ninguna manifestación frente a su fallo, su señoría. Gracias, doctora. Sí, entonces, se dará por concluida esta sesión. Les agradezco a todos su comparecencia y que tengan un feliz día. Buena tarde para todos, señoría. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, su señoría. Gracias, hasta luego. Doctora, muchas gracias por todo. Quería preguntarle si la sentencia se dicta cómo. ¿Usted me manda copiecita de la sentencia? Pues aquí estoy mirando que que no puedo exceder 15 días. Pues supongo yo que siendo un trámite oral se dará lectura en audiencia, salvo pues que las partes dispongan que como conocen todo el debate, quieran solamente escuchar, como se hace la individualización de la sanción, que si no quieren escuchar todas las sentencias, se hace solamente de la parte de individualización de la sanción y lectura del fallo, pero creo que sí es oral. Pues No, es- yo le preguntaba simplemente era porque no habíamos fijado la fecha para la audiencia, pero entonces me notifican para ello, ¿cierto? Sí, no sé, no la fijo porque como le digo, sé que tengo un término máximo de 15 días, pero tengo otros trámites preferentes en el remojo. De hecho, el fallo está casi listo, lo que pasa es que igual tengo que ajustar algunas cosas. Entonces, yo pienso que sí, doctor, por auto se le cita para la audiencia. Ah, bueno, doctora, no se preocupe, muy atenta, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, con mucho gusto. Hasta luego, doctor Juan Carlos, si me escucha, hasta luego. Yuri, hasta luego.